Todo comenzó el día de San Valentín. Descubrí que mi novio, Sean, me había engañado con mi propia prima, Miranda, a cambio de dinero. Él estaba tan embobado con ella, tan convencido de su traición disfrazada de ambición, que decidió deshacerse de mí de la peor forma posible, lanzándome dentro de un juego de horror. Para mi mala suerte, el segundo en que crucé la entrada del calabozo, fui atrapada por el jefe final del juego, Severin Kovacs. Recuerdo su mirada, su sonrisa torcida mientras me sujetaba con fuerza. Así que, después de tanto correr, al fin volviste, murmuró. Veamos por quién me cambiaste. Sean y Miranda se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Mirarlos tomados de la mano me revolvió el estómago. Mi cuerpo temblaba de rabia. Le había dado todo a Sean, y así me pagaba, con ella, con mi prima, apenas los había presentado una vez. No podía entenderlo. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Qué hice mal? Lo único que siempre quise fue una relación normal. ¿Era tanto pedir? Me di la vuelta, agotada. No tenía fuerzas para enfrentarlos ni para gritarles. Solo quería alejarme, terminar con todo, pero apenas me moví, sentí sus miradas clavarse en mí. Volteé. Había algo extraño en sus ojos, algo peligroso, y entonces, alguien me sujetó por detrás. Una mano cubrió mi boca y nariz. La vista se me nubló, el cuerpo se me aflojó. Lo último que vi antes de desmayarme fueron sus sonrisas deformes, como si fueran monstruos disfrazados de humanos. Desperté rodeada de susurros, crujidos de huesos y gritos lejanos. Abrí los ojos de golpe. Estaba en medio de una calle, junto a otros jugadores, todos tan confundidos y asustados como yo. Uno murmuró: ¿qué es este lugar? Solo me eché una siesta y ahora estoy aquí. El escenario parecía sacado de una pesadilla, paredes cubiertas de huellas sangrientas, montones de huesos en las esquinas, calaveras que nos sonreían con sus cuencas vacías. ¿Serían reales? Al avanzar un paso, una bandada de murciélagos salió disparada de un edificio. A pesar de que era pleno día, el aire era espeso, oscuro, como si algo invisible nos estuviera observando. Y entonces lo vi, un lugar que deseaba nunca volver a pisar, el territorio de Severin. Severin Kovacs, el jefe final de este mundo de horror. Cada criatura bajo sus órdenes lo obedecía sin dudar. Yo ya había estado allí antes. Años atrás, por accidente, caí en este mundo. Luché, avancé por niveles enteros, hasta que él me encontró justo antes de escapar. Me dijo que le gustaba, que le pertenecía. Al principio fingí sentir lo mismo. Era cuestión de sobrevivir. Pero poco a poco, terminé cayendo por él. Conmigo era distinto, cariñoso, tierno. Incluso, por un tiempo, llegué a considerar quedarme, hasta que escuché la verdad. Para él, yo solo era un pasatiempo, una distracción más, un juguete. El corazón se me partió. Huí, destruí su castillo y juré nunca volver. Y sin embargo, allí estaba de nuevo, no por accidente, sino porque mi propio novio me había traicionado. Sean sabía de este mundo. Eso solo podía significar una cosa: él también había estado aquí antes. Escaneé mis alrededores mientras un nudo se formaba en mi estómago. Este era el mundo de Severin. Si él me encontraba, estaba perdida. No solo había huido, sino que también había destruido su castillo. No iba a perdonarlo fácilmente. El entorno cambió de repente, los altos edificios desaparecieron y fueron reemplazados por una aldea silenciosa de casas con techos de paja. La misión acababa de comenzar. Me escondí entre la multitud, el corazón latiéndome con fuerza. Un NPC que se presentó como el jefe del pueblo comenzó su monólogo habitual, explicando la misión y asignándonos alojamientos. Éramos 8 jugadores, de los cuales 3 eran veteranos. Se adueñaron de la situación al instante, actuando como si todo les perteneciera. Yo no presté atención, estaba demasiado ocupada mirando por encima del hombro, esperando ver a Severin en cualquier momento. Scarlett Lamson, una de las veteranas,
me miró con desprecio desde el primer segundo. La escuché susurrar que sería la primera en morir. No solo pensaba que era una novata inútil, también estaba celosa. Fue evidente desde que me vio, yo era la más bonita del grupo, y eso le molestaba. Esa noche, todos se acurrucaron en sus camas, demasiado asustados para dormir, pero yo no podía darme ese lujo. Tenía que irme, nadie podía vencer a Severin. La calle principal era la zona más segura. Tenía que volver allí. Conocía este nivel, lo había completado antes del año nuevo. El jefe menor estaba sellado dentro de un altar. Si le concedía un deseo, podía terminar la misión. Al menos, eso creía, pero cuando llegué al altar, ya había otros allí, Scarlett y los otros dos veteranos. La sorpresa en sus rostros fue impagable, especialmente en Scarlett, que parecía haber tragado veneno. Para ellos, yo era una tonta sin experiencia. No podían creer que hubiera encontrado el altar sola, pero estaban atrapados. Más de 20 frascos se alineaban frente al altar. 3 contenían las pistas necesarias. Los demás eran trampas, cuerpos malditos, o el mismo jefe. Nadie quería arriesgarse, así que me forzaron a hacerlo. Sacaron cuchillos y me amenazaron abiertamente, que abriera los frascos, o lo lamentaría. No me alteré, ya conocía a gente como ellos. No eran los primeros en intentar usarme, y seguramente no serían los últimos. Además, el jefe de este nivel y yo teníamos historia. Cuando estuve con Severin, él me presentó a los líderes más peligrosos de este mundo. Este no era la excepción, me reconocerían. Eso era lo que pensaba usar a mi favor. Un simple saludo, una llamada a una vieja deuda, y estaría fuera de aquí. Pero estos 3 lo arruinaron todo. No tuve más remedio que seguir su juego. Dejé que eligieran los frascos. Abrí los 3. Silencio, ningún monstruo, ningún ataque, solo pistas perfectas. Scarlett y los suyos me miraron atónitos. Fingí ignorancia, pero por dentro sabía que esto no era suerte. Alguien me estaba ayudando. Cuando se dieron la vuelta, me acerqué al frasco más alejado, lo toqué con cuidado y susurré: Camden, soy yo, déjame salir. El frasco se movió ligeramente y una voz débil respondió: Reina, no puedo. El jefe fue claro: ni siquiera tú, pero por nuestra vieja amistad. Te aviso, él te está buscando, en todos los niveles. Acaba de enterarse que estás aquí. Sentí el estómago revolverse. Por supuesto que Severin no se iba a rendir. Lo había traicionado, había arruinado su mundo. Si me encontraba. Tragué saliva. Lo siento, Camden, no pienso caer contigo. Te compensaré después. Empujé el frasco. Un crujido horrible retumbó en el aire. Scarlett y los demás voltearon justo a tiempo para ver cómo la criatura emergía. Camden ya no era un amigo, era una bestia monstruosa, cubierta de sangre. Me reconoció, lo vi en sus ojos, y luego, en su expresión, supe lo que venía. Cualquiera que lo viera así, debía morir. Con un rugido feroz, se abalanzó sobre ellos. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Mientras luchaban por sus vidas, metí la mano en el frasco y saqué la última pista. El mundo se desvaneció. Había superado el nivel. La pista final siempre estaba en el frasco del jefe. Nadie se atrevía a abrirlo. Yo tampoco quería. Pero no me quedaba opción. Necesitaba salir de ese mundo. Mientras mi visión se desvanecía, rogué por despertar en la realidad. Pero cuando abrí los ojos, seguía atrapada en una pesadilla distinta, un apartamento, y frente a mí, de nuevo, Sean y Miranda. Sean y Miranda estaban ahí, de pie, tomados de la mano como si nada, me miraban como si fuera un fantasma. Sean dio un paso al frente, nervioso, como si quisiera explicarse, pero Miranda le apretó la mano, deteniéndolo. Ella me sonrió con falsa dulzura. Tal vez lo tuyo fue un accidente, reina, dijo. ¿O ya olvidaste lo que me prometiste? Sean, dijiste que si te ayudaba a pasar este nivel, te casarías conmigo.
Sean bajó la mirada. Esa era mi respuesta. Miranda era la elección más lógica, experimentada, útil. Yo solo era una carga para él. Lo único que le importaba era el dinero. Siempre lo fue. Me lanzó al juego esperando que muriera, pero no lo hice. Y ahora, atrapada en una mazmorra de nivel S, él estaba seguro de que esta vez no saldría con vida. Lo miré una última vez. Me habían traicionado una vez. No iba a permitir que sucediera de nuevo. Después de completar el nivel anterior, debía haber regresado al mundo real, pero no fue así. Algo andaba mal. Una sensación extraña me carcomía por dentro. Entonces, una voz resonó por todo el apartamento. Debido al regreso del propietario, la dificultad de esta instancia ha sido elevada a nivel SSS. El silencio fue inmediato. Luego, el pánico. Nivel SSS. Incluso los veteranos apenas sobrevivían. Nadie lo vio venir. Nadie excepto yo. Solo una persona podía hacer eso, Severin. El presentimiento se confirmó. No importaba lo que hiciera. Él siempre me encontraba. El NPC comenzó a explicar las reglas, pero yo me alejé del grupo. Me mantuve al fondo. Sean y Miranda se veían extrañamente tranquilos, como si no estuvieran atrapados en un juego de muerte. Sin embargo, cuando Sean me miró, noté algo distinto en sus ojos. Le susurró algo a Miranda. Ella se acercó con su expresión más amable. Reina, dijo, Sean cree que si te disculpas, quizás podamos protegerte. Solté una risa seca y levanté el dedo medio. Sean se enfureció. Maldita sea, espetó. ¿Sabes dónde estás? Tuviste suerte antes, pero aquí no sobrevivirás. Es tu última oportunidad. Pide perdón y te perdono. Lo miré directo a los ojos. ¿Cómo pude haberme enamorado de alguien como él? Quizá estaba huyendo de Severin cuando lo conocí, y me aferré al primer tipo que me ofreció atención, pero ahora, solo con verlo, sentía repulsión. La noche cayó, y el apartamento se transformó en una pesadilla, sierras eléctricas, pasos arrastrándose, gritos en la distancia. No podía dormir. Cada ruido me ponía los nervios de punta, y de repente, unas manos rodearon mi cintura. ¿Me extrañaste, querida? Severin. Su voz rozó mi oído con familiaridad. Su agarre se volvió más firme, y luego besó suavemente la base de mi cuello. Me quedé helada. Escuché que tienes novio, murmuró. Quería ver por mí mismo con quién me reemplazaste. Un portazo rompió el momento. Sean y Miranda estaban en la puerta, paralizados. Todavía sostenían los objetos prohibidos del nivel. Entonces lo vieron. El retrato del propietario colgaba en el pasillo del apartamento, el mismo rostro que ahora me sostenía entre sus brazos. Y comprendieron. El terror los consumió, pero antes de que pudieran huir, el sonido de una motosierra rugió detrás de ellos. El maníaco de la motosierra los había encontrado. Miranda gritó. Sean se congeló. Los dos pensaron lo mismo, que el maníaco los matara primero, pero Severin ni siquiera los miró. Me tenía a mí. El maníaco se detuvo al instante, como si sintiera algo. Luego, se dio media vuelta y se fue, sin un solo sonido. Severin cerró la puerta y me miró. Entonces, sin previo aviso, me tomó del cuello, no con fuerza, pero lo suficiente para dejar claro que no tenía salida. Incendiaste mi castillo, dijo, destruiste mi mundo. Dime, ¿cómo debería hacerte pagar por eso? Su rostro estaba más claro que nunca, y los recuerdos regresaron con fuerza. Todas esas noches, todo lo que le di, mi corazón, mi confianza, ¿y para qué? Para ser solo un entretenimiento. No lo enfrenté, no supliqué, solo me giré, dejando que las lágrimas rodaran. Cuando las vio, algo cambió en él. Aflojó su agarre y me acarició el rostro, limpiando mis lágrimas con ternura. ¿Qué pasa, amor? Dijo en voz baja. Solo dije algunas cosas feas, pero tú me dejaste, quemaste nuestro hogar. Respiré temblorosamente. Esa vez, me llamaste juguete. Su cuerpo se tensó.
No esperaba que lo hubiese escuchado. Todo su plan estaba por derrumbarse. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se fue. Me quedé inmóvil, sin saber si sentirme aliviada o rota. Sabía que esto no había terminado. Severin era el jefe final. Si no quería que escapara, no lo haría. Pasaron horas, tal vez días, pero Severin no volvió. Yo tampoco traté de huir. ¿Para qué? Sabía que no tenía sentido. Los demás jugadores aún buscaban pistas, intentando avanzar al siguiente piso, pero yo sabía algo que ellos no. No importaba cuánto investigaran, cuánto se esforzaran, nada cambiaría el hecho de que el único camino hacia afuera era a través de él. Si Severin no me dejaba ir, no me iría. Así que me quedé sentada, observando. Sean se acercó varias veces, pretendiendo preocupación, pero yo lo ignoré. Luego comenzó a insistir, más dulce, más atento, hasta fingía que le importaba. Reina, sé que engañarte estuvo mal, me dijo un día, pero todos los hombres tienen una confidente, la única que me importa eres tú. Abrí la boca, lista para destrozarlo con palabras, pero no tuve oportunidad. En un instante, Sean salió volando por los aires y se estrelló contra una columna. Cayó al suelo, escupiendo sangre. El silencio se apoderó del pasillo. Severin estaba en lo alto de las escaleras, como si nada hubiera pasado. Nadie entendió cómo lo hizo, pero tampoco necesitaban saberlo. Era el único que podía aparecer durante el día. Su poder era absoluto. Me levanté sin mirarlo y empecé a caminar. Todos contuvieron el aliento. Pensaban que yo sería la siguiente, pero no. En vez de atacarme, Severin tomó mi muñeca con firmeza. Su rostro era inescrutable. Me equivoqué, dijo, pero no puedes juzgarme por un solo error. Lo que sentía por ti nunca fue falso. Nadie pudo creerlo. Un jefe de nivel SSS hablando de amor. Miranda parecía a punto de explotar. Intenté soltarme, pero él no me dejó. No entendía. Me había llamado juguete. ¿Por qué ahora esto? ¿A quién quería convencer? Sean, aún en el suelo, se levantó de golpe, sacó un objeto brillante y se interpuso entre nosotros. Reina es mi novia, suéltala. Monstruo. Severin se quedó quieto, lo miró con calma. Nadie se había atrevido a insultarlo así en años. Luego, me miró a mí. ¿Este es el tipo por el que me dejaste? Todos lo entendieron en ese momento. Yo no era una jugadora más. Fui su ex, la ex del jefe final. Severin me atrajo hacia él, posesivo. Hoy es San Valentín, murmuró. Te dije que quería pasar cada uno contigo. Eso era real. El resto, lo hablaremos después. Sean apretó los puños. Por fin comprendía lo que había perdido, pero ya era tarde. Severin lo ignoró y me cargó, alejándose de todos sin mirar atrás. El mundo se desvaneció, el apartamento ensangrentado desapareció, y en su lugar, un campo infinito de rosas rojas. Dijiste que te gustaban las rosas, me dijo, con una seriedad extraña, así que hice un mundo entero con ellas. Reina, no pude evitarlo, todo lo que dije fue real. Las flores se mecían en el viento, era hermoso, y lo odiaba por ello, porque sí, me conmovió, porque sí, aún lo amaba. Pero no podía ignorar lo que pasó, necesitaba espacio, volver a casa. Severin lo entendió, asintió con tristeza, y así, desperté en mi cama. Todo parecía normal, hasta que salí a la calle y vi el cartel, Feliz San Valentín. Me congelé. Severin no debía saber de eso. En su mundo no existía el tiempo, y sin embargo, lo sabía. Un mal presentimiento me recorrió. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia. Giré lentamente. Era él. ¿Cómo entraste aquí? Susurré, aterrada. Te lo dije, respondió, sentado tranquilamente en mi cama. Estaré contigo por siempre. ¿Cómo no quisiste venir a mi mundo? Lo traje al tuyo, lo fusioné. El pánico me invadió. Me acerqué a la ventana. Criaturas del horror se deslizaban por las calles, invisibles para los demás,
pero reales. Un vistazo de Severin bastó para hacerlas desaparecer. Temblé. Los demás jugadores también habían regresado. Sean, Miranda, todos, pero las criaturas los siguieron. Nadie estaba a salvo. Miranda intentó atacarme en un centro comercial. Severin la detuvo de una patada. Un monstruo la devoró al instante. Nadie pudo reaccionar. El caos estalló, y yo solo tenía una opción. Volveré contigo, le dije, pero envía a los monstruos de regreso. No pueden estar aquí. Me miró, sorprendido. No puedo, respondió con pesar. No es solo mi decisión. Hay 3 más como yo. También fusionaron sus mundos con este. Mi sangre se heló. ¿Más jefes finales? Severin apretó mi mano. Solo dije que eras un juguete para protegerte. Reina, tú me importas. Nuestro mundo se estaba derrumbando. Esto era necesario. No sabía qué pensar. Pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual. La fusión de los mundos ya era un hecho, irreversible, y yo apenas podía comprender su alcance. A veces parecía una locura, otras, un destino sellado desde el momento en que volví a pisar aquel juego. Pero Severin, él lo había planeado todo. Me observaba con esa expresión suya, mezcla de ternura y amenaza, como si el simple hecho de estar juntos pudiera justificarlo todo. Lo peor era que una parte de mí quería creerlo, que sus razones eran válidas, que no había otra salida. Con el tiempo, la ciudad cambió. Los monstruos aprendieron a esconderse a plena vista. Tenían reglas, zonas, territorios asignados. Y la gente comenzó a acostumbrarse, a ignorar lo extraño, a fingir que todo era normal, incluso cuando sentían una presencia siguiéndolos en la oscuridad. Y Severin seguía ahí, pegado a mí, orgulloso, posesivo, encantador ante todos los demás. Se presentó como mi novio, como un empresario exitoso, engatusó a mis padres, a mis amigos. Todos lo adoraban, nadie sospechaba, él quería casarse, y rápido. Yo no sabía si estaba lista, no por miedo a él, sino por todo lo que implicaba aceptar ese vínculo. ¿Podía amar a alguien que había destruido la barrera entre los mundos? ¿Podía compartir mi vida con una criatura que solía ser una pesadilla viviente? Pero la boda llegó, antes de poder tomar una decisión real, antes de procesarlo, y con ella, también apareció Sean. No lo reconocí al principio, estaba demacrado, faltaba un brazo. Su mirada, desesperada, me sujetó por los hombros con fuerza. Sé que Severin te obligó, pero encontré la forma de detenerlos. Ayúdame, podemos terminar con esto, de una vez por todas. Lo miré fijamente, él, que me arrojó a ese infierno sin dudar, que me traicionó con Miranda, que me dio por muerta. No, le dije, amo a Severin, y me voy a casar con él. Nunca te ayudaría a traicionar a mi esposo. Sean gritó, se abalanzó sobre mí, pero no logró tocarme. Las criaturas aparecieron, rápidas, implacables. Lo rodearon. Sean no alcanzó a defenderse, fue arrastrado en segundos. Silencio, no sentí nada, era solo justicia. La ceremonia se celebró como si nada hubiese pasado. Las criaturas asistieron, vestidos como invitados normales. Nadie se inmutó, era el nuevo orden, y yo sonreí. Quizás este no era el futuro que imaginé, pero eso no significaba que no pudiera ser uno bueno.